most likely going to send in the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta Aldea Global Semanal. Es un gusto, como siempre, encontrarnos con ustedes en este resumen internacional que le ofrecemos cada 7 días. Y los temas más importantes, entre los que destacamos para esta semana, entre otros que han pasado hace algunos días, pero que no dejan de ser importantes, pero los más destacados tienen que ver con el viaje del Papa Francisco a la reunión mundial de la juventud que se realiza en Brasil, donde el Papa llegó, y también algunas circunstancias muy particulares que demuestran la austeridad de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, el sumo pontífice. Y el otro tema tiene que ver en Europa, justamente en Inglaterra, donde se vive un momento de júbilo y algarabía a raíz del nacimiento de un nuevo heredero de los duques de Cambridge. Estamos hablando de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, que han tenido un bebé varón que pesó 3 kilos 800. Entre los temas destacados que tendremos, entre otros, en esta Aldea Global Semanal que comienza de esta manera. Acompañan esta Aldea Global Semanal RGB Lighting Systems, Organización Deimonaz, Negocios Inmobiliarios, Bodegas Bullies Hermet, Hotel Olimazú, Ascensores Alfonso, Transportes Premat Sociedad Anónima, Quincho Campo Adentro, SCS Computación, Refrigeración Sur, Partes y Repuestos, Hidrosol, representante de Piscinas IWI, Distribuidora Leonel, Agua de Mesa Polarito, Automotores Leonel, Agencia Chevrolet y Multimarcas. Lo más destacado que decíamos hace instantes al principio, la primera salida al exterior del sumo pontífice, el Papa Francisco, en su primer gira, en este caso el Papa latinoamericano, que llega, el Papa argentino, a Sudamérica, más precisamente a Brasil, a la reunión mundial de las juventudes católicas, donde destaca, entre otras cosas, el principio de igualdad. El primer viaje de Francisco a Latinoamérica busca la imagen de una iglesia que vuelve a sus orígenes austeros. La llegada del Papa Francisco a Río de Janeiro ha estado marcado por cierta confusión también y por problemas de seguridad. Bergoglio no solo se había rechazado el papamóvil blindado, que en instantes también vamos a ver un informe, sino que además eligió uno de los coches justamente más pequeños de la comitiva y del mercado, un Fiat Idea, y una escolta reducida al mínimo para hacer su trayecto hacia el Palacio de Gobierno. Eso, unido a que el chofer se equivocó de camino y se metió en un atasco, provocó momentos de alarma con una multitud rodeando al utilitario. Los agentes de la Gendarmería Vaticana, a pie junto al coche del Papa, tuvieron verdaderos problemas para mantener el orden. Al final, la comitiva papal logró llegar al Palacio de Guanabara, sede del gobierno del estado de Río de Janeiro, en helicóptero y con 50 minutos de retraso. Entre lo más destacado en esta visita del Papa Francisco a Brasil, algunos la equiparan con la importancia de su viaje de Wojtyła a Polonia, recordemos en 1979, lo que propició después la caída del muro y del régimen soviético. Decíamos que esta visita del Papa Francisco a Brasil se considera más que un viaje religioso y más que un viaje simplemente histórico. Se ha llegado a decir que puede incluso cambiar la historia. La importancia de la visita radica no solo en que es el primer papa latinoamericano que visita el continente desde que lo llamaron para dirigir la iglesia en Roma, ni tampoco en que se trata de una visita al país con mayor número de católicos del mundo, con sus 130 millones de creyentes. Signore sia con voi. Complimenti per il vostro coraggio sotto la pioggia. Bravi, A propósito de temas que decíamos
que marcan el color de la llegada del Papa Francisco a Brasil, había rechazado antes de viajar, en un nuevo gesto de austeridad, cualquier lujo y al mismo tiempo el papamóvil todo cubierto. De hecho, rechazó aquel papamóvil que todos conocemos, blindado por todos los sectores, sino donde él se podría comunicar con la gente. Por eso fue el rechazo. En esta nota le contamos cómo fue a que sucedió, previo al viaje, la despedida del viejo papamóvil todo blindado, contrariamente al que ahora usa el sumo pontífice. Con motivo de su primer viaje internacional, el Papa Francisco ha anunciado una revolución. No usará el papamóvil. Ha hecho que lo cambien por un simple jeep descubierto. El papamóvil era el símbolo de la separación entre la pompa de los pontífices de Roma y la gente. Blindado en su cabina de cristal sin poder tocar a la gente y para librarlo de las balas de posibles atentados, era una contradicción con el Evangelio. Cuando a Jesús de Nazaret le prendieron en Jerusalén, hombres armados les dijo: estuve siempre entre vosotros. Quería decirles que él no se preservaba, estaba allí, entre la gente, anunciando un mensaje de paz y no se preocupaba por su humanidad. Francisco es un papa diferente en la Iglesia, más cercano a los orígenes humildes del cristianismo y a los emperadores romanos, de los que el papado heredó su fastuosidad. A los 100 días de su pontificado ha llevado a cabo una verdadera revolución, más con sus gestos que con sus palabras. Dejamos el Papa Francisco para irnos directamente a Inglaterra, donde se vive una jornada de júbilo tras el nacimiento del nuevo hijo varón de los duques de Cambridge. En este caso, lo que se dijo y también que causó bastante gracia, dice: se parece a Kate, gracias a Dios. ¿Quién dijo esto? Bueno, el príncipe Guillermo de Inglaterra, con su niño en brazos, donde fue la presentación oficial del bebé real a las puertas del Hospital St. Mary de 24 horas después de su nacimiento. Kate Middleton sonreía al lado del papá muy feliz y corroboraba esas impresiones. Es un momento muy especial. Añadía a la vez que confesaba que su primer hijo es un chico grande. Kate añadió que todos los padres estarán sintiendo lo que nosotros ahora. El bebé se marchó en una sillita que su padre llevaba en brazos y colocó en el asiento trasero. La duquesa se sentó al lado del niño. Guillermo conducía el coche mientras ella se despedía con lágrimas emocionadas. Así, de esta manera, Reino Unido conocía al bebé real, y es que tras la tensa espera de la víspera, llegó la hora de la celebración y también del patriotismo. Muchos británicos, a los que les cuesta muy poco envolverse en la Unión Jack y echarse a la calle a celebrar lo que haga falta, han recibido al recién nacido paseando al frente de St. Mary, en el hospital de Paddington, lo que ha hecho que, disfrazados de la manera más extravagante posible, con la secreta esperanza de que algunos de los aburridos periodistas que allí hacen guardia les concedan 30 segundos de gloria preguntándoles cómo se sienten, o filmándoles cantando o dando gritos de alegría. Por último, aunque muchos decidieron acercarse al Palacio de Buckingham para fotografiarse en el atril instalado desde el lunes por la noche frente a las verjas justamente del palacio, y en el que cuelga el cartel anunciando el nacimiento del futuro heredero del trono británico. Nos trasladamos ahora a Canadá, donde siguen las repercusiones tras hace un poco más de 2 semanas, pero noticia importante, sobre el choque de un descarrilamiento, mejor dicho, de un tren en Canadá, lo que provocó que sea la mayor desastre en 150 años de la historia de los ferrocarriles canadienses. Allí hay más de 60 personas que aún permanecen desaparecidas. Varias decenas de personas están desaparecidas tras la explosión de un tren que transportaba petróleo a su paso por la localidad canadiense de Lac-Mégantic, según dijeron los medios locales. La emisora pública Radio-Canada aseguró que en torno a 60 personas están desaparecidas y unos 30 edificios de la localidad, tras los registros,
de esta ciudad con 6.000 habitantes han resultado destruidos por las explosiones y el incendio de algunos de los 73 vagones cisterna que componían el tren. Mientras tanto, el primer ministro canadiense Stephen Harper dijo en su cuenta de Twitter que las informaciones sobre el accidente de Lac Magnetic, a unos 250 kilómetros al este de Montreal, cerca de la frontera de Estados Unidos, son realmente horribles. Al mismo tiempo, las autoridades han ordenado la evacuación de los 6.000 habitantes de la ciudad, ya que el tren de mercancías ha destruido gran parte del centro de la ciudad, según informaron y dio detalles la alcaldesa Colette. En tanto, el tren con destino a Maine, Estados Unidos, pertenece a la compañía Montreal Maine and Atlantic, según la web de la compañía. Y de acuerdo a lo que se pudo saber, se estableció que este tremendo accidente que ha causado gran cantidad de víctimas y desaparecidos es el peor accidente de trenes en los últimos 150 años en la historia de los ferrocarriles canadienses. Cruzamos el Atlántico y nos instalamos con los temas internacionales en el viejo continente. Un total de 80 personas murieron y 178 resultaron heridas, y una treintena de las cuales se encuentra en estado crítico como consecuencia del descarrilamiento del tren de alta velocidad ocurrido en la ciudad gallega de Santiago de Compostela, al norte de España. Los datos confirman que se trata de la peor tragedia ferroviaria en más de medio siglo en el país. El accidente ocurrió a la hora 20:41 local, cuando el tren, un Alvia que cubría el trayecto entre las ciudades de Madrid y Ferrol con 218 pasajeros a bordo, descarriló en una curva cerrada a unos 3 o 4 kilómetros de la estación ferroviaria de Santiago de Compostela, según precisó Renfe, la empresa estatal a cargo del servicio ferroviario. La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que el accidente se debió al exceso de velocidad y fue imputado el maquinista. Bien, hacemos una breve pausa en esta aldea global semanal. En instantes ya retornamos. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Tecla Star, lo que ves y lo que no ves. Wigner, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos, el tiempo pasa distinto. Y hablamos ahora de la reforma migratoria en los Estados Unidos, donde a partir de enero empezó de este año 2013 y la presentación de los congresistas de tomar más vuelo, más fuerza, si se quiere, porque 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos muy pronto podrían ser legalizados. Un grupo de senadores de ambos partidos han anunciado, recordemos, hace 5 meses, un plan de reforma migratoria que podría regular la situación de 11 millones de inmigrantes ilegales, pero que a la vez refuerza la seguridad fronteriza. 8 legisladores, 4 demócratas y 4 republicanos han unido sus fuerzas para elaborar esta propuesta legislativa que incluye varias cuestiones que llevan años tratando de resolver. El proyecto de ley permitiría que cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos se registren, paguen una multa y reciban un estatus legal de prueba para poder encontrar un empleo. Con esta medida se pretende reducir el número de empleadores que suelen contratar inmigrantes ilegales, así como evitar que los extranjeros indocumentados
reciban sueldos inferiores al salario mínimo. Los inmigrantes que obtengan títulos universitarios en ciencias, matemáticas, tecnología o ingeniería recibirán tarjetas verdes, una suerte de incentivo que pretende elevar el nivel de la educación superior entre los inmigrantes y asegurar las contribuciones académicas a la sociedad. Nos vamos a Francia ahora, donde también un accidente de un descarrilamiento de un tren en cercanías de París causó gran cantidad de muertos. La pregunta es, ¿falta de mantenimiento o atentado? El equipo de investigación del descarrilamiento de esta semana en Essonne, que causó la muerte de 6 personas el viernes tras descarrilar un tren cerca de Brigny-sur-Orge, a unos 40 kilómetros de París, contempla la posibilidad de que el incidente se haya debido a un sabotaje. Los investigadores barajan esta posibilidad tras hallar una pieza de vía suelta que sostienen que difícilmente se podría haber desenganchado del rail de manera accidental. Esta pieza estaba unida por 4 pernos y parece extraño que todos los pernos se hayan soltado al mismo tiempo. Hay todo tipo de conjeturas y no se puede descartar un acto malicioso. Esto lo declaró a France Info el presidente del Consejo Regional de Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Mientras, la compañía de ferrocarriles franceses ha aportado los primeros datos sobre las posibles causas del accidente. Una aguja defectuosa pudo ser la causa del siniestro, según informó la compañía, y publican hoy en distintos medios franceses. Una suerte de traviesa que unía los dos rails se soltó y se salió de su lugar. Esto lo precisó uno de los técnicos y también el director general de infraestructuras de la empresa pública. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses va a poner en marcha de todos modos una campaña de verificación de unas 5.000 agujas similares. La tragedia es la más grave sucedida en los ferrocarriles franceses desde 1988, cuando 56 personas murieron en la estación de Lyon, de la capital, al estrellarse un convoy descontrolado por el mal uso de los frenos de emergencia. De Francia ahora nos vamos a Irlanda, donde en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, hubo enfrentamientos nuevamente en una nueva marcha entre católicos y protestantes. 2 días consecutivos de disturbios en el marco de la marcha de protestantes en las calles de Belfast, la capital norirlandesa, dejaron un saldo en su segunda jornada, varios policías heridos. El enfrentamiento entre católicos y protestantes no tiene fin. La capital de Irlanda del Norte otra vez fue escenario de partidarios católicos arrojando cualquier tipo de objetos contra la policía que intentaba evitar el choque de los protestantes. La violencia que se ha desatado en la temporada en la que los protestantes celebran desfiles anuales para conmemorar las victorias británicas y su deseo de seguir siendo parte del Reino Unido. Frente a ellos, el grupo de católicos mayoritario también en Irlanda del Norte que defiende lo contrario y que considera las marchas una provocación. Bien, ya estamos llegando al final de esta aldea global, pero antes, por supuesto, hay que recordar una fecha emblemática. Estamos transcurriendo estos días últimos de julio del año 2013. Y el pasado 20 de julio se conmemoró un año más de la llegada del hombre a la luna. Preparamos este informe especial. 4, 3, 2, 1, and liftoff. El 20 de julio de 1969
se concreta un hito en la historia de la humanidad. La misión espacial de los Estados Unidos, Apolo 11, coloca exitosamente a los primeros seres humanos en la Luna. El Apolo 11 fue impulsado por el cohete Saturno y lanzado a las 10:32 hora local del complejo de Cabo Kennedy, en Florida, Estados Unidos, 109 horas antes de su llegada a la Luna. Esta misión fue la cuarta de la serie de vuelos tripulados Apolo y la primera cuyo objetivo fue el descenso en el satélite natural de la Tierra. Las imágenes en vivo del suceso fueron seguidas por televisión por millones de personas. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión, Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Aldrin Jr., de 39 años, piloto del módulo lunar, y Michael Collins, de 38 años, y piloto del módulo de mando. El primero en pisar la Luna fue Neil Armstrong. Luego Edwin Aldrin se unió a este y, caminando despacio por la polvorienta superficie, plantaron la bandera de los Estados Unidos, instalaron equipos científicos, colocaron una placa donde reza "Vinimos en paz en nombre de la humanidad", y recibieron las felicitaciones del presidente estadounidense Richard Nixon. La promesa de John Fitzgerald Kennedy de poner al primer hombre en la Luna antes de terminar la década del 60 se había cumplido. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Tras recoger muestras de rocas lunares y sacar fotos durante 2 horas, Aldrin y Armstrong regresaron al módulo lunar y cerraron la escotilla. En total, pasaron 12 horas y media en la Luna antes de volver a la nave principal comandada por Michael Collins para emprender el regreso a la Tierra. 4 días después, los 3 astronautas cayeron sanos y salvos en el Océano Pacífico frente a las costas de Hawái y quedaron en cuarentena por control. Luego, en un gran desfile triunfal, fueron aclamados como héroes nacionales. La hazaña del siglo demandó el trabajo de 3.000 personas y la inversión de casi $20.000 millones. Además, la determinación de Estados Unidos de llegar a la Luna antes de 1970 le permitió ganarle la pulseada en la carrera espacial a la Unión Soviética, debido a que el primer vuelo orbital alrededor de la Tierra fue realizado por el soviético Yuri Gagarin. El primer paso de Armstrong en la superficie de la Luna es el hecho más importante de la humanidad en el siglo XX. Además, fue el paso inicial que le abrió la mente al hombre de que era posible salir de la Tierra y explorar otros mundos. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bien, hasta aquí llegamos en esta aldea global semanal. Como siempre, ha sido un gusto encontrarnos con ustedes a través de las distintas plataformas de salida, a través de la televisión y también de internet, a los 37 países que ya miran esta aldea global en distintas partes del mundo y nos dan reporte también de recepción, a todos los canales locales de la red Intercable y también a los canales locales de la provincia de Entre Ríos y en donde tenemos nuestras emisiones directas semana tras semana. Como siempre, le agradecemos su compañía. Que sigan bien.